¿Qué tal, chicos? Buenos días. Les habla el profesor Darwin Meléndez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los planos del lenguaje. Pero antes de ingresar al tema, eh, vamos a imaginar algo. Supongamos que estamos en un salón de clase y a tres alumnos le duelen la espalda. El, el profesor le pregunta al primer alumno: a ver, Pepito, ¿qué le sucede? Y Pepito responde: me duele la espalda, profesor. ¿Y tú, Juanito, qué te pasa? Profesor, de mi espalda dolor sintiendo estoy pues. ¿Y tú, Pedrito, qué te pasa? Profesor, me duele de mi pecho su atrás. Y te preguntarás, ¿por qué hablan tan diferentes? ¿Por qué eh, esas formas tan diversas de hablar? Esa respuesta la vamos a dar justamente en la clase de hoy. ¿Ya? Antes de dar la respuesta, primero vamos a ver cuáles son esos planos de lenguaje. El primer plano del lenguaje se llama lengua y el segundo plano se llama habla. La lengua y el habla son inseparables. Es como la cara y sello de una moneda. No se pueden separar. Son interdependientes. El uno necesita del otro. Vamos aquí, vamos a una... Acá hay un cuadro comparativo, ¿ya? Primero, ¿qué cosa es la lengua? Ah, la lengua, no vayan a pensar que es el órgano. No, no me refiero a ese órgano, ¿no? Sino en la lengua me estoy refiriendo al conjunto de signos convencionales que utilizan las personas o la comunidad hablante. Esos signos que se encuentran en el cerebro y que las personas lo utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, la comunidad hispanohablante tiene sus propios signos, ¿no? Por ejemplo, la comunidad inglesa tiene sus propios signos. La comunidad francesa tiene sus propios signos, la comunidad quechua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lengua me refiero a ese conjunto de signos que utilizan las comunidades hablantes. Y cuando me refiero al habla, estoy haciendo alusión o me estoy refiriendo al uso de dicho sistema. Repito, al uso de dicho sistema. Por eso que el habla también se le define como la materialización individual de la lengua. Ahora vamos a ver algunas de las características que tiene. Por ejemplo, la lengua es teórica. La lengua es teórica. ¿Ya? ¿Qué significa que sea teórica? Que básicamente debe ser escrita y analizada en función de normas. Debe ser escrita y analizada en función de normas. Y el habla básicamente se materializa tanto en los sonidos articulados como de forma escrita dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que básicamente el habla se realiza en, eh, en la práctica, se realiza en la relación con los demás. Es práctica, ¿no? Se va cambiando constantemente porque es práctica. No necesita de ninguna regla ni nada, cada hablante lo utiliza a su forma. La lengua es más o menos fija. ¿Qué significa más o menos fija? Que puede cambiar, pero no es que cambie continuamente, no, 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 no que no cambia continuamente, sino por ciertos tiempos, digamos, en ciertos momentos la lengua cambia, ¿no? Entonces, por eso decimos que es más o menos fija, ¿no? Y cuando hablamos de que la habla es variable, definitivamente, el habla está variando constantemente a cada minuto, cada segundo.
dependiendo de la necesidad de los hablantes. Seguimos con las características. La lengua es social. Su propio nombre lo dice, ¿no? Es producto de la creación humana, ¿no? Creado, dice, se considera como producto creado por una comunidad lingüística, social. El ser humano lo ha creado y el habla es individual. ¿Qué significa esto? De que el habla se manifiesta de manera diferente en cada integrante de una comunidad. Entonces, cada ser humano utiliza su habla, ¿no?, a su forma, como se dice. ¿No? No hay dos seres humanos que hablen igual, no, no. El habla es particular, cada ser humano lo utiliza. Es como que cada ser humano, o en todo caso el habla es como el DNI, es individual. La lengua es psíquica. ¿Qué significa? Que se desarrolla en el cerebro. Psíquica. Ahí está la lengua, en el cerebro. O sea, me refiero a ese conjunto de signos que utilizamos para comunicarnos. En cambio, el habla es psicofisiológica. Es decir, necesitamos también, dicen, en tanto su realización implica una actividad mental, lógicamente, ¿no? La codificación y también la participación de nuestros órganos articulatorios como la lengua, los labios, etcétera, ¿no? Bueno, este básicamente es un cuadro comparativo para que puedan ver de manera general cuáles son las diferencias entre la lengua y el habla. Esos son los planos del lenguaje, lengua y habla. Ahora, vamos a ver las variaciones de la lengua. ¿Ok? La primera variación se llama dialecto. Dialecto. Y aquí está la respuesta para las diferencias en el hablar. ¿Por qué el castellano de la costa, el castellano de la sierra, el castellano de la selva son diferentes? ¿A qué se debe? Básicamente se debe a a la, al aspecto geográfico. Es decir, mientras más alejados están los lugares, más variación va a presentar. Cuando la lengua se diferencia o varía en función de la geografía o de las distancias, se le va a llamar dialecto. Por eso que acá pongo, subrayo, es la variación geográfica o regional de una lengua. Eso es el dialecto. Algunos también le llaman idiolecto. ¿Ya? Ahora, este dialecto se va a observar en diferentes aspectos. Vamos a ver justamente esos aspectos. ¿Ya? Esos aspectos. El primer aspecto se llama el aspecto fónico. Bueno, el aspecto fónico, cuando hablo de aspecto fónico me refiero a que la variación va a depender en función de su pronunciación, ¿no? En función de su pronunciación. ¿Ya? Ese es el primer aspecto del dialecto. Es decir, las palabras, las expresiones van a variar en función de cómo se pronuncia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, dice, Anaí come pescado. Anaí come pescado, ¿no? Esto es una expresión de Chincha, por ejemplo. En Chincha, digamos, la D no la pronuncian al final.
o en todo caso la eliminan entre vocales. Pescado, ¿no? Entre otras palabras más. O por ejemplo, miren esta pronunciación. Estoy feliz en Iquitos. ¿Se dan cuenta que las pronunciaciones varían varían en función de los lugares, ¿no? Por ejemplo, en, en Puerto Rico, ¿no? Tienden a sustituir, por ejemplo, la R por la L, ¿no? De modo que en boca de ellos la palabra amor suena como amor, o la palabra torres en boca de ellos suena como to, toles, toles. Entonces, ya, eso es en el aspecto de la pronunciación. También en el aspecto morfológico, es decir, en la estructura de las palabras. Por ejemplo, miren esta expresión. Córtame el pelo chiquitico. ¿Dónde se escucha esta expresión? En Cuba, ¿no? Chiquitico. Venezuela también, ¿no? Muchos utilizan este término, ico. Es un diminutivo que utilizan ellos. Chiquitico, o de repente gatico, momentico, ¿no? Utilizan ese diminutivo, ico. En cambio nosotros, también, ojo que también nosotros utilizamos el diminutivo, pero utilizamos el diminutivo ito, ¿no? Por ejemplo, gatito, momentito, aquisito nomás, por ejemplo en Ayacucho, ¿no? Entonces, este es otro aspecto del dialecto. Otro aspecto es el aspecto sintáctico, o perdón, el aspecto semántico, que básicamente es la variación de significado de una palabra. Eh, por ejemplo, para los peruanos, la palabra ahorita significa en este momento, ¿sí o no? En este instante. En cambio, para los dominicanos significa más tarde o cuando se me dé la gana. ¿Se dan cuenta? Mientras que para Perú, ahorita significa en el momento, para los dominicanos significa cuando me dé la gana. Entonces, miren la diferencia de significados que hay. Miren esta expresión, qué mona. Linda, sí, en Venezuela. Qué mona. En Perú significa animal. Entonces, miren la diferencia ahí. En el aspecto sintáctico, que básicamente es la variación en la estructura de la oración. Miren esta expresión. De la Juana su hija es. De la Juana su hija es. Que quizás para nosotros esto esté desordenado, ¿no? Pero para los que hablan en Loreto, no, esto es normal, ¿ah? Normal. Esto está muy bien construido. Y en el aspecto lexicológico, ¿no? Que básicamente es la variación en las unidades léxicas de un solo significado. Variación en las unidades léxicas, o sea, diferentes palabras para un mismo significado, ¿no? Al menor de edad, como en Perú, ¿cómo le llamamos? Niño. En Argentina, pibe. En España, chaval. En México, chavo. Quizás en Italia, bambino, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, distintas unidades léxicas para un solo significado. Entonces, todos estos aspectos corresponden al dialecto. ¿Ya? Al dialecto. Bueno, chicos, vamos a continuar con la segunda variante de la lengua, la segunda variación, que es el sociolecto, también conocido como variación diastrática. Dice, es la variación de la lengua debido
debido a factores socioeconómicos y culturales. Acá esta parte debido a factores socioeconómicos y culturales, que se manifiesta en diferentes niveles de la lengua. ¿En qué niveles de la lengua se van a manifestar el sociolecto? Primero, en el nivel superestándar. El nivel superestándar se expresa en un lenguaje exclusivo en el nivel científico, filosófico, en el lenguaje literario. Básicamente es una forma ideal de lenguaje propia de una élite culta, ¿no? Por ejemplo, la epistemología estudia el conocimiento, ¿no? El otro nivel es el nivel estándar. El nivel estándar se expresa respetando el aspecto normativo, ortográfico y gramatical de la lengua. ¿Ya? Digamos que esa es la lengua que sirve de modelo dentro de una comunidad. ¿Ya? No se circunscribe a un lugar ni tiene un carácter cerrado. Se utiliza básicamente en la vida cultural y en los medios de comunicación masiva serios. Acá el estándar tiene dos variantes. Una expresión culta, ¿no? Una expresión culta, es una expresión propia de las personas cultivadas, quienes reflejan una buena formación idiomática, ¿ya? Esta variante básicamente se emplea en ceremonias oficiales y formales, ya sea por maestros, ya sea por religiosos, se utiliza también en conferencias, etc. Por ejemplo, aquí yo tengo una expresión que respeta las reglas gramaticales. No te olvides de llevar los libros, ¿no? Y la expresión coloquial o familiar, básicamente son expresiones que utilizamos en la vida cotidiana, familiar, ¿no? Donde predomina o prevalece el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una expresión muy sencilla, mi mamá me mima, ¿no? Entonces, ese es el estándar, ¿ya? Y el otro nivel en el cual se manifiesta el sociolecto es el subestándar. El subestándar se manifiesta en el uso de palabras de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo. También hay dos variantes. La expresión popular, ¿ya? La expresión popular, que básicamente es empleada por las capas sociales menos favorecidas y de bajo nivel cultural. Este estrato es consciente de su limitación lingüística y trata de usar la forma estándar con mayor interés para mejorar su situación económica, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, el tío está en su jato. Y la otra variante es la expresión vulgar, ¿no? Se diferencia de la primera porque incluye términos o giros groseros o llamados groseros, ¿no? Giros chabacanos, vulgares, ¿no? Eh, por ejemplo, dice mosaico, una chilindrina, super helenas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y tercer, la tercera variante de la lengua es el idiolecto o variación diafásica, conocido también como registros lingüísticos. Voy a subrayar, conocido también como registros lingüísticos. Se da por razones de edad, género, ocupación y nivel educativo, ¿no? Por razones de edad, definitivamente los jóvenes, ¿no?, tienen una forma distinta de hablar que, por ejemplo, las personas mayores, ¿no?, o los ancianos, por ejemplo, ¿no? De género, ¿no? Las mujeres con respecto a los varones, ¿no? Hay ciertas diferencias, ¿no? Ciertas diferencias. En su mayoría las mujeres son un poco más delicadas para hablar, tienen distintas palabras, ¿no?, a diferencia de los varones. Bueno, esas diferencias
esa diferencia se le conoce como idiolecto, ¿no? El lenguaje también, en el aspecto de la ocupación o de la profesión. Los médicos utilizan, digamos, palabras distintas, por ejemplo, los abogados, o los abogados utilizan palabras distintas a los profesores. Todo eso, este, también se le conoce como idiolecto. Y el nivel educativo también. Acá algunos ejemplos, el panadero, por ejemplo, la harina se malogró para el pan, el médico menciona el paciente tiene cólera, el niño amita que lo un chocolate, entonces propio de la edad del niño. Ahora vamos a ver aquí, ya vamos a ingresar a la parte práctica, ¿ya? Vamos a verificar el aprendizaje, ¿ya? Vamos a, nivel básico, dice, se define como la manifestación de la lengua. Cuando ustedes escuchen la manifestación de la lengua, se está refiriendo al uso de la lengua, ¿ya? Y el uso de, cuando hablamos del uso de la lengua, nos estamos refiriendo al habla. Ya está la respuesta aquí. Número 2. Característica no compatible con la lengua. No compatible con la lengua. Bueno, la lengua es psíquica, sí. La lengua es psíquica. La lengua se define como código también. Es un código. La lengua es más o menos fija. También es más o menos fija. Es decir, hay un cambio, sí, pero ese cambio se manifiesta, digamos, es un cambio ya evolutivo, ¿no? Cambia, pero en tiempos muy prolongados. Ahora me queda la lengua es histórica o universal. Bueno, la que no es compatible aquí es esta de aquí. Es histórica. Histórica. ¿Ya? Eh, ¿Por qué básicamente? Básicamente no es histórica, ¿no? La lengua, no se define porque sea histórica o no histórica, no, ¿ya? Básicamente la lengua básicamente una de las características de la lengua es la universalidad, es decir, que todos los seres humanos la tienen. Entonces, esta de aquí no. La número 3. Un individuo, de acuerdo a su ocupación, usa de manera peculiar la lengua. A esta variación se le denomina, de acuerdo a la ocupación, justo lo vimos en la última parte de la teoría, ya, esto se define como idiolecto o variación diafásica. Ajá, aquí está, lo vamos a marcar. Número 4. Es una característica del habla. Es una característica del habla. A ver, vamos a buscar la característica. ¿Se define como código? No, código lo definimos a la lengua. Histórica, no. Social, tampoco. Racional, más que racional, es psicofísica, que es diferente. Pero sí el habla es individual, personal. Cada persona hace uso, ¿no?, del habla. 5. El idiolecto se denomina también... Ah, ¿cómo se denomina también el idiolecto? ¿Será registro lingüístico? ¿Será vulgar? ¿Será peruanismo? ¿Dialecto o jerga? Entonces, al idiolecto también se le denomina como registro lingüístico. ¿Ya? Ahora vamos con el nivel intermedio. La variación lingüística, que es determinada por el nivel socioeconómico de los hablantes, se denomina... Ajá. ¿Cómo se denomina? Se denomina idiolecto o también variación diafásica. Aquí está el idiolecto. ¿Ya? Idiolecto. Muy bien. A ver, vamos a ir
a la número 7. La número 7. ¿El código es sinónimo de qué? Ah, ya había dicho hace un momento. El código es sinónimo de lengua, o puede ser también, si está idioma, lo marcamos idioma también. 8. No es un tipo de variación de la lengua. Diastrática, sí. Diastrática, sí, que es el sociolecto. Idiolecto también, que es lo mismo que variación diafásica. Sociolecto, sí. Dialecto también. Lo que no es una variación de la lengua es el habla. No, no es un habla. 9. Es una característica de la lengua. Es una característica de la lengua. Acá hay que corregir la 9. Debería ser, no es una característica de la lengua. Corregimos la 9, por favor. Entonces, no es una característica de la lengua. Universal sí es una característica. Racional también. Innato también. Social también. Biarticulado. Esta no, porque esta es una característica del lenguaje, no de la lengua. 10. Es una característica del habla. Teórica, no. Más o menos fija tampoco. Social, no, porque ese es de la lengua. Psíquica es de la lengua. Variable. Sí, esta es una característica del habla. Variable. Al nivel avanzado. Bueno, la 11 ya tenemos respuesta ahí. Lingüísticamente el quechua ayacuchano frente al quechua cusqueño son considerados dialectos. En el enunciado, la referencia de un lugar geográfico o regional determina que la variación de la lengua es un dialecto. Y por último, 12. El concepto que se asocia con el término dialecto será un código que no tiene gramática, será la variación regional de la lengua, un código lingüístico de un país, una variación social de una lengua o la variación individual de una lengua. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, ya se dieron cuenta ya. Es la B, la variación regional de la lengua. Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Por favor, repasen porque ya luego voy a evaluar, por favor, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Y hasta pronto, hasta la próxima clase. Chao.